fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Y vamos a hablar de una enfermedad bastante común, como es la jaqueca. Vamos a hablar de su naturaleza, también de cuáles son sus causas, incluso de cuál es su tratamiento. Y para hablar sobre ese tema está con nosotros el neurólogo del Hospital de Santiago en Vitoria, Arturo Goicoechea. Bienvenido. Bueno. Arturo Goicoechea acaba de publicar este libro que, como ustedes ven, lleva el título de Jaqueca. Bueno, todavía casi reciente. Digamos, para empezar, que no es un libro, me viene la palabra ortodoxo, en el sentido de que no se trata de profundizar en la teoría oficial que existe desde hace tiempo sobre la jaqueca. ¿Es así? Exactamente, sí. Más o menos presenta como una visión diferente, nueva. De todos modos, quizá para los que nos están viendo, vemos ahora en ese momento la portada y vemos dos aspectos muy significativos de la jaqueca. Una mujer, me imagino que especialmente elegido, y después la mano se lleva a una parte de la cabeza. Esos son los datos, así que... Son dos elementos estadísticamente importantes que afectan más a las mujeres y que en muchas ocasiones afecta a un lado solo de la cabeza. Lleva un subtítulo que dice análisis neurobiológico de un dolor irracional. Imagino que este añadido, que sorprende un poco del adjetivo irracional al dolor, es para usted significativo dentro de... Los dos, tanto neurobiológico, análisis neurobiológico, como la catalogación de irracional, ¿no? Lo de análisis neurobiológico lo que quiere resaltar es el hecho de que el soporte argumental está apoyado en investigación científica básica, alejada muchas veces de la investigación clínica, que es una investigación molecular, ¿no? Entonces, la biología investiga más planos de funcionamiento cerebral que no tienen por qué ser moleculares, ¿no? E irracional es para definir un dolor que no tiene ningún propósito biológico. O sea que un dolor irracional es aquel que no está producido por un suceso dañino, en cuyo caso el dolor produciría un aviso al individuo y colaboraría a la protección de la integridad. En este caso no hay ninguna prestación. Y luego hay una irracionalidad en la intimidad del proceso de construcción del dolor. O sea que evidentemente entonces se deduce, hay dolores racionales con este esquema y otros no racionales. Sí, lo mismo que hay sed racional cuando uno está deshidratado y una sed irracional cuando está lleno de agua, ¿no? Antes me gustaría también, al hilo de esta explicación terminológica, a nivel popular, no sabe uno si es exactamente lo mismo una jaqueca, una migraña, una cefalea. ¿Es lo mismo o no? Bueno, cefalea quiere decir dolor de cabeza. En general. ¿Y eso se aplicaría? No precisa nada, sino simplemente se le pone otro nombre a una situación. Me duele la cabeza, pues tiene usted cefalea. Ya. ¿No? Y puede ser cualquier tipo, entonces, es la palabra más genérica. Uno puede tener, yo qué sé, pues una hemorragia y tener dolor de cabeza, nosotros diríamos tiene cefalea, ¿no? Ya. Porque le duele si uno se da un golpe y como consecuencia también tendría cefalea, sí. Y luego la jaqueca y la migraña se refieren a un tipo de dolor de cabeza especial, que es al que se refiere esto. Y los nombres provienen, jaqueca viene de un término árabe, y shakika, al cual se referían a un dolor de cabeza que aparecía en los del desierto tras la exposición al sol. Ellos lo relacionaban con la exposición al sol y afectaba de forma llamativa a media cabeza, de ahí venía media cabeza. Y los griegos, que también conocían la enfermedad, derivado de hemicránea, de ahí derivó al término migraña, ¿no? Hemicráneo y migraña, ¿no? Sí, sí. Realmente esos son maneras de llamar a un suceso, pero que lo único que inciden es el que afecta más a media cabeza a veces. Ahí no habría de todos modos una diferencia entre lo que popularmente se llama migraña, popularmente se llama jaqueca. Serían intercambiables. José o Pepe. Es igual, serían los términos. Bueno, vamos a entrar en la naturaleza. En principio, digamos, la teoría, la doctrina oficial dice, es una enfermedad. A partir de ahí ya podemos empezar a comentar. Sí. Para usted la palabra enfermedad no sería... No es correcta. No es correcta. Sí. Hay un acuerdo por definir, por centrar el tema en lo sustancial. La doctrina oficial define la jaqueca como una enfermedad cerebral que el efecto que produce es un procesamiento anómalo de la información. Hay que considerar que el cerebro es una estructura que construye, almacena y utiliza información, ¿no? Entonces, los elementos que ponen en marcha una serie de respuestas
después de procesar la información, pueden producir salidas anómalas. Por ejemplo, un sistema de seguridad de una casa pues puede procesar informaciones sobre incendios, etcétera, y activar la alarma porque hay una avería en los circuitos, que se producen encendidos espontáneos paroxísticos, o una pistola que se dispara sola, cosas así, ¿no? Entonces estaremos hablando de pistolas anómalas, sistemas de seguridad anómalos. Y lo que yo hago es, en cambio, analizar el contenido de la información que genera estados de alerta respecto a la posibilidad de robos, respecto a la posibilidad de enemigos, etcétera, y que hace que se disparen. Ese sería el inicio de la jaqueca. Dentro de esa definición clásica, también a la enfermedad se pone un adjetivo que es crónica. Enfermedad crónica. Sí, el término crónico tiene muy mala prensa y además, bueno, lógicamente, ¿no? Pero la gente cuando se dice crónico interpreta que hay una condición añadida de patología y no, eso crónico lo único que define es su conducta a lo largo del tiempo. Pero no, lo que pasa es que cuando hay un proceso que se enreda a lo largo del tiempo, quiere decir que tiene una estructura enredada interpretativamente, y entonces es más difícil a veces cortar, ¿no? La manifestación de esta enfermedad sí que sería, digamos, por crisis o por ataques repetidos, o eso sí. Sí, bueno, lamentablemente no siempre es así, porque bueno, a veces hay días libres sin dolor, pero hay mucha gente que tiene unos dolores insoportables y que pueden tener una presentación diaria, es lo que llaman la jaqueca crónica, ¿no? Pero el aspecto eso de que el dolor sea pulsátil. No, esto a veces es, y sin entrar en detalles, pero bueno, al principio tenía más importancia porque había una teoría de que la jaqueca era una anomalía de la respuesta de las arterias y que hacía que en un momento determinado uno estuviera pálido, hubiera procesos de alteración visual, etcétera, y luego las arterias se dilataban excesivamente y esa dilatación con el latido era lo que generaba el dolor, ¿no? Eso ya se sabe que son fenómenos secundarios y que no están en el origen del dolor, con lo cual el hecho de que sea pulsátil no tiene importancia. Al comentar la portada decíamos que afecta a media cabeza, eso sí. Sí, no siempre lo hace, lo que pasa es que cuando lo hace da un carácter de más tipismo al dolor, con lo cual permite una clasificación más segura, como criterios de poner el nombre, ¿no? Lo de ir asociado con problemas en la visión, ¿también es generalizado o no tanto? Bueno, la jaqueca es una situación de encendido cerebral vigilante, digamos, ¿no? De exploración o de alerta respecto a posibles sucesos, ¿no? Entonces, aunque está definido como una alteración de la modulación o de la construcción del dolor, una construcción anómala del dolor, yo creo que la jaqueca es una configuración cerebral excesiva de atención a cualquier elemento. Entonces están abiertos los ojos, que es otro elemento perceptivo, los olores, el olfato, la audición. Hay una apertura global sensorial, ¿no? Entonces, en esos elementos de apertura excesiva, las neuronas, claro, no pueden estar encendidas al máximo sin que aparezca alguna realidad, porque entonces no se pueden medir. Entonces, digamos que se viene abajo la carga, ¿no? Es como si en una ciudad todos ponen todos los sistemas eléctricos a consumir a tope, y entonces se viene abajo la tensión. En las neuronas tenemos generadores, etcétera, que se vienen abajo. ¿El lenguaje podría ser afectado también? ¿El mecanismo del lenguaje? También, sí, depende de las zonas cerebrales en las cuales se ha producido un encendido excesivo donde se ha venido abajo la generación de carga eléctrica de la neurona, ¿no? Entonces eso se viene abajo y luego hay que recuperar como con los apagones. Sería un apagón cerebral que se expresa a veces en la visión, en el lenguaje o en la función sensitiva. La intensidad del dolor que se siente es decir, el que sea muy intenso o no sea tan intenso deriva en la naturaleza de... No, la jaqueca tiende a ser un dolor muy intenso porque en contra de lo que intuitivamente parece, los procesos reales, y había un trabajo que estudiaba precisamente este tema, por ejemplo una sinusitis aguda, en lo cual hay una infección, hay una invasión de un microorganismo que quiere destruirnos nuestros senos, pues la conducta del dolor es mucho más comedida, más racional. En cambio, cuando no hay un proceso, sería un sistema parecido al del bulo. Cuando la noticia se aplica a una realidad, la noticia no puede alejarse demasiado de la realidad. Cuando no hay realidad y solo hay expectativa, hay una espiral, ¿no? O sea, que la jaqueca sería un equivalente al bulo en la información. En lo que llevamos ya de conversación, usted ha hecho referencia a lo que pasa dentro de nuestra cabeza, a las muchas cosas que pasan dentro de nuestra cabeza, y recordaba que uno de los capítulos precisamente se titula, creo que así, más o menos, ¿qué pasa dentro de...? ¿No? Primero, ese concepto, dentro de su manera de entender lo que es las migrañas o la jaqueca, es fundamental.
Sí, sí, por supuesto. Sí, porque el cerebro es una estructura interpretativa continua, ¿no? O sea, que está interpretando la realidad externa, de eso somos conscientes, pero también una interpretación continua del interior del organismo, ¿no? Claro, ahí no tenemos la ayuda de los elementos de los sentidos, ¿no? No hay una observación del interior, ¿no? Hay un sistema de sensores automatizados, pero que el cerebro sobre ellos siempre hace una interpretación, ¿no? Sería lo mismo que, yo qué sé, los padres interpretan la realidad en que se mueven los hijos cuando los tienen delante, ese sería el mundo externo, y los padres interpretan la realidad en que se mueven los hijos cuando no los tienen delante, ¿no? Entonces siempre es más peligrosa la interpretación de la realidad cuando no está uno observando, ¿no? De todos modos, sí que frecuentemente se transmite la idea de que en el cerebro, por llamarlo así, hay mucho más de lo que conocemos, mucho, y desde luego bastante más de lo que utilizamos. Bueno, no, ese es un tópico que me interesa aclarar. Sí, pues aclarémoslo. Vamos a ver, hay un tópico que dice que solo aprovechamos el 10% de nuestras capacidades. Y es bastante generalizado, ¿no? Sí, sí, está muy extendido, ¿no? Eso yo creo que el verbo está equivocado. No es que no utilizamos, el cerebro utiliza todo lo mismo que utiliza todos los músculos. Lo que pasa es que la utilización de todos los músculos no quiere decir tensar todos los músculos, eso no serviría para nada, ¿no? Lo que quiere decir eso probablemente es que solo controlamos el 10% de la función cerebral. O sea que hay un plano voluntario al cual el individuo tiene acceso conscientemente, y es importante, pero hay un 90% que son sus rutinas, que esas no son conscientes, ¿no? Vamos con el tipo de personas y la cantidad de personas que se ven afectados por la jaqueca. En principio muchos. Sí, sí, es muy frecuente. Sí. Se calcula eso de zonas a zonas, puede variar, pero aproximadamente el 5% de varones y el 12 o al 15% en mujeres, ¿no? Bueno, aunque con esa diferencia de proporción, pero en principio a todo tipo de personas. Sí, con más incidencia o menos. No hay un modelo que diga esto. No se ha descubierto un tipo de personalidad, sino una manera de ser, aunque se ha buscado, pero no existe. Ya. En cuanto a mujeres, entonces, pero aprovechando el dato que usted da, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, allá hay discrepancia entre lo que dice la doctrina oficial, que carga las responsabilidades en las hormonas, y desde la posición que yo me muevo, pues cargamos más a la cultura, ¿no? O sea que la mujer biológicamente... según las estadísticas que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Le diría. Claramente, ¿no? Se ve como... Las mujeres sí tienen bastante más incidencia de jaqueca, ¿no? Entonces... Ahí teníamos también la edad, ¿no? Esta es la edad, el pico es alrededor de 40 años, pero empieza muy pronto. Los niños tienen jaqueca bastante severa, ¿no? Luego baja y la verdad es que luego desaparece un poco cuando ya la edad avanzada, en esos topes de edad donde más incide, 30 y tantos, 40 años, es también donde hay más diferencia hombres y mujeres. Sí. Bueno, cuando empieza a marcarse mucho la diferencia es con la aparición de la fase ya hormonal femenina de la fertilidad, cuando empiezan las menstruaciones, etcétera, ¿no? Entonces, clásicamente se dice que lo responsable del dolor de la jaqueca en la mujer es las oscilaciones hormonales, ¿no? El concepto de oscilación tiene mucha carga de expectativa, lo mismo que se atribuye a la oscilación del tiempo, la oscilación hormonal, o sea que la variación parece como que es un elemento nocivo para la integridad del organismo, y eso es falso. Porque es al revés. O sea, la especie humana es la que tiene mayor capacidad de respuesta. Entonces usted, en lugar de poner la incidencia en las hormonas, lo pone en la cultura. La cultura, sí. La definición conceptual de mujer, desde el punto de vista de lo que es la biología o de la medicina, incluso configura el organismo femenino con un plus de fragilidad, vulnerabilidad, sensibilidad, etcétera, ¿no? Que eso, junto a una doctrina determinada, hace que aumente mucho. Una prueba de que eso también funciona en otros colectivos es en que los neurólogos, por ejemplo, tienen más incidencia que las mujeres. Y si encima es neuróloga, mucha más todavía, ¿no? Lo cual quiere decir que ya no es una cuestión hormonal. A no ser que se podría decir entonces que los principales afectados por la jaqueca son los encargados de descubrir lo que es la jaqueca y curarla. Desde una posición determinada, ¿no? Mientras no se contradiga un trabajo que salió en Neurology, que es la revista oficial, digamos, casi de las posiciones oficiales, ¿no? Y que hizo un estudio en un encuentro de neurólogos para tratar jaquecas. Entonces hizo un estudio estadístico y se encontró con una incidencia 6 o 7 veces mayor que la... Y eso no ha sido comentado, está ahí, y bueno, a mí me parece que es un indicador estadístico que merece una atención, pero no la ha merecido, ¿no? Vamos con las causas, si le parece.
hay que aceptar que por lo menos no todo es conocido dentro de las causas. Yo creo que, como en todo, se pueden ver las diferencias, las semejanzas, o todo se conoce o todo se desconoce, ¿no? Cada vez que se abre una puerta al conocimiento, se abre una puerta al desconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que con lo que se conoce, se podría organizar un enfoque estamos distinto. El gráfico que estamos viendo, ¿nos ayudaría? Sí, nos puede ayudar porque hay, por ejemplo, a mano derecha se ve una arteria y una serie de estructuras, ese tubo, ese cilindro sería el corte de la arteria, y una serie de estructuras pues bueno, que están soltando granitos que son moléculas, ¿no? Bueno, entonces esas moléculas son lo que llaman los mediadores de la inflamación, ¿no? Entonces, pues la teoría oficial sitúa el origen en la periferia, o sea, que sea un proceso que viene desde una zona de tejido, ahí se produce una serie de alteraciones y desde ahí se origina... En definitiva es la dilatación, digo, no, de la teoría. La sensibilización de los receptores que están por esa zona. O sea, que el cuerpo está lleno de receptores, de sensores, y la teoría oficial habla de una sensibilización excesiva de los sensores. O sea, que a nivel ese se produciría ese problema, y luego desde ahí se generan señales anómalas que van hacia el cerebro, que va hacia arriba, ¿no? Donde hay ese círculo rojo arriba, ¿no? Entonces la doctrina oficial analiza solo hechos moleculares, porque luego la prestación es molecular, el tratamiento es molecular, ¿no? Y desconsidera mucho lo que sucede de aquí hacia arriba, ¿no? Entonces yo hago al revés. Lo que se ve también para... También, sí, pero ahí sitúa como una cosa, bueno, dolor, sí, bueno, ¿no? Entonces aplica una dirección de abajo a arriba, y en cambio yo me muevo más de arriba a abajo, ¿no? Entonces, realmente no es que tenga que ser de abajo arriba, arriba abajo, es siempre circular, o sea, el procesamiento del sistema nervioso es circular, o sea que no existe un principio, es circular, ¿no? Me gustaría pasar, lo estoy diciendo con un poco de temor, a los aspectos genéticos. Sí. Sé que por la lectura del libro usted analiza con más detención, en lugar del gen, ¿cómo es? MEM. Sí. MEM. Pero bueno, si le parece, primero expliquemos de alguna manera lo que la parte genética, incluso en los aspectos que se podrían referir a la teoría, digamos, oficial. ¿La genética es importante? Sí, la genética es importante porque si no, no seríamos seres humanos, saldríamos otra cosa, ¿no? Y lo que pasa es que lo que hace la genética característico a la especie humana es que diseña unos cerebros especialmente dotados para ser muy ávidos de coger información. Eso es lo que define la genética de la especie humana. Entonces, considerar el impacto de la genética sobre el comportamiento del ser humano sin tener en cuenta la acumulación cultural, que es lo que define a la especie, no es correcto, ¿no? De todos modos, respecto a la jaqueca en concreto, la genética haría una predisposición. Pero no en el sentido que dice la oficialidad. Por ejemplo, las mujeres tienen genéticamente, si en vez de dolor utilizamos el término miedo, que es otra emoción fundamental, se entiende mejor, ¿no? Puede haber personas que genéticamente tienen una mayor atención a consideración de peligros y otros más arriesgados o más aventureros, ¿no? Que desconsideran menos. Entonces, si aparece una información, cuidado que el agua puede ser radiactiva, habrá gente que se lo cree, otros no, no bebo. Pero claro, es porque hay unas informaciones. Si no hubiera informaciones, pues eso no sería operativo, ¿no? La gente bebería agua porque tiene una convicción de que el agua le garantizan que se puede beber, ¿no? Entonces, ¿el MEM qué es? El MEM es la unidad de transmisión cultural. O sea, puede coger uno una cultura y lo mismo que uno puede coger el genoma. ¿Unidad de transmisión? Cultural. Por imitación, etcétera. Que la especie humana es la especie que más imitación utiliza para organizar estrategias de supervivencia, ¿no? Y la cultura, y entonces aquí tenemos una red, lo más equivalente a eso sería el Internet. Pues, hay una red artificial conectada con servidores y toda la operatividad del sistema depende de la carga informativa, ¿no? Y lo mismo que hay virus informáticos, hay contenidos informativos biológicos. Esta unidad entonces sería más de contenido. Contenido, claro. No sería de estructura interna. No, la estructura lo que hace es posibilitar que se produzca esa transmisión de unidades culturales, ¿no?
porque si no, no seríamos la especie humana, seríamos otra. Esta unidad de transmisión cultural tiene algunas características. No, lo más parecido es un virus informático. Sí. Eso sería. Lo que pasa es que son virus informáticos que no se diseñan y se... No, están ahí y la red, en función de la fiabilidad que da cualquier contenido, los incorpora, los operativiza y da... ¿no? No sé si es exacto en su concepción, creo que en la teoría oficial creo que sí, hablar de tipos de jaquecas. Sí, hay una clasificación muy extensa, muy enmarañada, que yo creo que no. A mí la clasificación importante es dolor racional, insisto, y el irracional. Sí. El dolor racional se supone que tiene una causa estructural y hay que averiguarla. Sí, sí. Cuando no hay ninguna estamos ante una irracionalidad de la percepción. Por lo tanto, se podría decir que en lugar de tipos habría que hablar mejor de acuerdo con, no sé si ese antes... lo que estamos viendo es no, esto viene a raíz de un problema que es lo de las auras. Sí, bueno, es que por eso le iba a decir, ¿no? Teóricamente se dice, hay varios tipos de jaquecas, una de ellas es la jaqueca sí. con o sin aura, ¿no? Sí, pero como proceso yo creo que es el mismo, y probablemente desde la posición oficial también, o sea que serían graduaciones de intensidad, no cualitativas, sino cuantitativas, ¿no? Pero el proceso es el mismo. Sí. En esas flechas que estábamos viendo en el dibujo anterior, ¿nos puede servir para explicar? Hombre, hay un fenómeno en la jaqueca que causa mucha alarma social, lógicamente, porque es que a veces precediendo o acompañando a la fase de dolor hay una serie de alteraciones visuales o sensitivas que antes tenían una interpretación vascular, las arterias se contraen, no riega y por eso no ve. Esas flechas serían las que... Entonces ahora se conoce mejor el problema y es la zona azul de la zona posterior. Eso sería una zona en la cual se produce una caída del potencial, o sea, de la generación, el ejemplo que hemos hablado antes, ¿no? Que se va la luz, ¿no? Por explicarlo, ¿no? Y en el sitio donde se va la luz luego se produce una onda que se propaga contagiando o extendiendo esa alteración, ¿no? Entonces una zona determinada del cerebro deja de funcionar durante un rato, luego se recupera y vuelve a funcionar, ¿no? Eso sería un fenómeno eléctrico y no un fenómeno vascular. Yo aquí tenía anotado, o sea, comienza unilateralmente, pero se expande. El dolor. El dolor a veces, y eso está estudiado también, la propagación, eso sería como el bulo, insisto, tiene una tendencia a la propagación, ¿no? En cambio, los dolores racionales, digamos, que tienen en sí misma la contención que da la realidad una vez detectada, analizada, ¿no? En cuanto a la duración, también es... La duración es variable, pero tiende a ser bastante prolongada, en contra de lo que sucede con los dolores. Yo qué sé, si uno se pega contra una pared, el dolor tiene una intensidad puntual en el inicio, marca el inicio, pero luego se rebaja y permite una actividad normal, ¿no? Luego baja, ¿no? Pero cuando dice prolongada, quiere decir... Es muy prolongada, horas o días. Ahí tenemos precisamente una estadística de la duración de los ataques de 2 a 4 horas, de 4 a 6. Sí, incluso hay días, ¿no? Por eso digo, de 2 a 3 días. Sí, no, es como sufrimiento es terrible, es terrible, sí. Eso es una condición que con el dolor sucede, que el dolor tiene más probabilidades de ser insoportable cuando no hay ningún suceso. Ya. Entonces, lo de considerar el aura o no aura como aviso de que no. Es ya la propia... No, es la propia el propio dolor. Que a veces tiene una expresión a través del dolor y otras más como caída de la carga eléctrica, ¿no? De la intimidad. ¿Sí? ¿Algún otro síntoma iría acompañado además del dolor? Bueno, otro que por lo menos a efectos de clasificar o de definir esto es una jaqueca en concepción oficial sería la presencia de náusea, de vómitos o de una especial intolerancia a todo tipo de estímulos sensoriales, luces, etcétera, ¿no? Bueno, estamos ahí viendo los síntomas. En las enfermedades se suele hablar de diagnóstico, no diagnóstico, posibilidades de diagnóstico, necesidad o conveniencia de que sea pronto o tarde. Aquí. Bueno, aquí no, hombre, yo creo que desde mi perspectiva, por lo menos sí que es importante la precocidad, porque claro, cualquier proceso instructivo o doctrinal, pues cuanto antes se haga una modificación, mejor, ¿no? Desde el punto de vista de la posición oficial, la prevención va orientada hacia una evitación de una serie de lo que llaman el estilo saludable de vida, pues no duerma ni mucho ni poco, no se exceda, no se estrese, a las mujeres el consejo es un poco complicado. No fume, el alcohol. Sí, pero yo creo que el tabaco no produce jaqueca, el tabaco produce cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, infarto, o sea, los motivos para dejar de fumar no tienen por qué ser una jaqueca. Sí. No tiene... Pero entonces, usted dice, desde su punto de vista, y según su concepción, es especialmente importante diagnosticarlo, no sé si la palabra es exacta, pero pronto.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que desde una posición doctrinal como la mía se puede hacer una prevención doctrinal. Desde el punto de vista de la otra doctrina, lo que se hace es una impregnación doctrinal que puede, desde mi punto de vista, puede aumentar la... Si no, veas el caso de los neurólogos. Pero entonces, porque nuestros espectadores se hagan una idea más concreta. Sí, es un poco liado. De lo que puede ser una prevención doctrinal. Sí. Eso consistiría, es decir, imagínase que yo voy a su consulta y resulta que bueno, pues tengo jaqueca, y entonces usted me explica esa prevención. Sí, yo le intento pues explicar, yo qué sé, pues sería decir, pues las hojas no son verdes porque haya pintores del ayuntamiento, sino porque hay un proceso de fotosíntesis que no sé qué, no sé cuánto y tal. Sería una instrucción, no sería ningún consejo, no haga esto, no. Pero en definitiva, según lo que hemos estado hablando, yo debería tener cuidado en cómo administrar esas informaciones o esas unidades culturales que me llegan. Sí, hay que aumentar la alerta a la entrada informativa, lo mismo que hay que aumentar la alerta a los servidores de Internet. Entonces tenemos algunos servidores que podemos considerar validados, pero bueno... Entonces yo tendría que seleccionar esos informes que me llegan. Sí, pero eso es difícil si uno no tiene una referencia de que hay otra manera de explicar las cosas. Yo lo que intento es analizar la información científica fuera del ámbito molecular. El ámbito molecular también, pero otros ámbitos que hoy en día en neurociencia se considera que son fundamentales. Hoy día ya se sabe que las expectativas, las convicciones, las doctrinas son importantísimos moduladores, activadores, generadores, mantenedores del dolor. Eso los teorizadores del dolor de una posición estrictamente científica lo dicen insistentemente, llamando la atención. Pero eso desde el punto de vista de la medicina no acaba de incorporarse porque no tiene una atención molecular. Digamos, el paciente, por entendernos, tiene algo o incluso mucho que hacer en esa prevención. Hombre, mucho más que abrir la boca y tomar una pastilla o intentar ser un chico formal, porque además los chicos o las chicas que intentan ser formales pues no consiguen beneficio. O sea, si una persona intenta dejar el tabaco, el alcohol, el alcohol, etcétera, su jaqueca no se modifica. Ese dibujo que estamos viendo es, casi de un anuncio, ¿no? Pero probablemente la situación por dentro, eso sea un pálido reflejo de la realidad interior. Como percepción. Bueno, pongamos que, ya que estamos utilizando el ejemplo de que yo llego y tengo un ataque doloroso, incluso muy intenso, ¿eso tiene qué solución? En primer lugar, ¿tendría una solución, digamos, de salvar o eliminar ese dolor inmediatamente, o la solución tiene que ser a largo plazo? Yo creo que no existe ningún... Esos anuncios existentes hace tiempo ciertamente ya no servirían. Había incluso una propuesta de tratamiento que era muy curiosa, que era la del abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, que proponía la centrifugación del paciente. O sea, meter una centrifugadora, porque se pensaba que había un exceso de pléctora ahí, entonces centrifugando se expulsaban y alguno llegó a intentar probar. Bueno, y ese agujero, por ejemplo, que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, antes se pensaba que habría que los espíritus, abrir una ventana para que se fuera algo maligno por ahí, espíritus o lo que fuera. Pues ese sería un, ¿cómo podemos llamar eso? ¿Un trepanador? Sí, un agujero de trépano, y eso sería pues un trépano. Sí. No sé cuál era la pregunta última. No, eso, es que no había terminado porque habían aparecido estas imágenes. ¿Habría que eliminar de alguna manera, digamos, el ataque de dolor, o habría que intentar un tratamiento más a largo plazo? Hombre, sí, siempre entramos en lo que hay un planteamiento de una doctrina y la otra, ¿no? No hay ninguna sustancia que en un ataque ya bien organizado yugule. Eso desde la doctrina oficial es así también. ¿No? Se reconoce, porque ellos dicen que hay 3 fases, y entonces si entramos en la segunda, ya los medicamentos que nosotros utilizamos ya no serían eficaces. No sé si es publicidad el decir que yo aquí tenía anotado el paracetamol. No sé si... No, el paracetamol es un analgésico. Para un ejemplo pondría yo, imagínese que hay un micro y luego un amplificador y un altavoz, ¿no? Entonces, la mayoría de los analgésicos lo que hacen es disminuir el volumen de salida poniendo un obstáculo mecánico al micro. Y yo lo que intento es llamar la atención sobre el amplificador. Que lo importante del volumen depende más de la capacidad de modular la salida con un amplificador, que no confundas al micro, ¿no? Entonces, realmente lo único que elimina el dolor con toda seguridad es la anestesia general. Pero claro, eso no es operativo, ¿no?
¿no? Anestesiar a un enfermo le quita el dolor, la sed, el hambre, el mareo, el aburrimiento y todo, ¿no? Todos los contenidos de la conciencia. Moléculas que eliminen selectivamente algún contenido de la conciencia no existen ni van a existir nunca. Entonces, ¿el remedio estaría entonces en la selección? Hombre, yo creo que la utilización de un analgésico a veces, por lo mismo que alguien que todavía no flota en el agua, pues se agarra a un flotador. Bueno, bien, pues el problema es por qué uno no flota, la interpretación. Entonces, lo que no es verdad es que si uno no flota en el agua es porque tiene una densidad anómala, o el agua de la piscina hay días que baja la densidad. Eso no es verdad, ¿no? Pero es el problema, la interpretación del suceso, no lo que uno hace cuando está entrando el agua por la nariz, ¿no? Ahí uno intenta salirse del agua, ¿no? Y entonces sale de la piscina. Esa no es la cuestión. Doctor Goicoechea, muchísimas gracias por habernos explicado su nueva visión Intentado. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar. Otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.